Y vamos a abrir, hermanos, rápidamente a Primera de Juan. Vamos a continuar con los estudios de Primera de Juan. En el capítulo 2 ya estamos ahora. Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a estudiar solamente dos versículos, los versículos 18 y 19. Vamos a estar aquí meditando en estos dos versículos 18 al 19 de Primera de Juan, capítulo 2. No importa lo que creas siempre y cuando seas sincero. No importa lo que creas siempre y cuando seas sincero. ¿Cuántos de nosotros aquí presentes hemos escuchado esto? Levanten las manos. ¿Cuántos hemos escuchado? No importa lo que creas siempre y cuando seas sincero. Esta declaración expresa la filosofía, la manera de vivir de muchas personas hoy en día. Pero en realidad la mayoría de los que practican esta filosofía no tienen idea alguna de lo que ellos están diciendo. Mis hermanos, ¿es la sinceridad el ingrediente mágico? ¿Es ese factor decisivo que hace que algo sea cierto? ¿Ustedes piensan que esto es verdad? Si esto es verdad, entonces este principio debería de ser aplicado en todas las áreas de nuestras vidas. Imaginémonos a un estudiante de medicina que en lugar de estar estudiando, de estar preparándose un día antes de su experiencia en la emergencia, en el departamento de emergencia, en lugar de estar estudiando, se presenta al día de su práctica con un corazón lleno de mucha sinceridad y con muchas buenas intenciones. Imaginémonos a una esposa a quien el esposo, de una manera muy amorosa, le pide y le dice: ¿sabes qué? Quisiera que me prepares un plato especial hoy día. Y en lugar de llamar quizás a la vecina, a la amiga, en lugar de coger el libro de recetas o quizás ir a la internet y buscar esa información para poder preparar ese plato exquisito que su esposo le está pidiendo, ella lo hace con mucha sinceridad, con muchas buenas intenciones. Imaginémonos, hermanos, nuestro equipo de alabanza, que en lugar de responder a la invitación de nuestro hermano Josué y venir a ensayar y repasar las canciones, se presentan el día domingo con un corazón rebosando de sinceridad y de buenas intenciones y de buenas ganas, y quieren ellos conducirnos en la alabanza de nuestro Señor. Nosotros sabemos cuáles van a ser esas consecuencias, y así podríamos, hermanos, enumerar una y otra experiencia más. Se necesita más que sinceridad para hacer algo bueno y con propósito, mi hermano. La fe en una mentira siempre resultará en graves consecuencias. La fe en la verdad, aunque al comienzo parezca difícil, aunque su camino se haga arduo, al terminar el camino, al fin del camino, al terminar el día, ella nunca nos defraudará. Por lo tanto, sí es muy importante lo que el hombre y la mujer crean. ¿Por qué? Porque nuestra conducta, las decisiones que tenemos que tomar y los resultados que esperamos después de tomar estas decisiones dependerán de la clase de información que tengamos en nuestras mentes. Un verdadero hijo de Dios edifica su vida, mis hermanos, en la verdad y no en la superstición ni en la mentira. Es imposible, mis hermanos, construir una vida que agrada a Dios sin informarnos a través de la Biblia, la palabra del Señor, cuál es su plan para nuestras vidas, o creyendo en medias verdades, o aún peor, creyendo en la mentira. Nuestro Dios, a través del apóstol Juan, nos ha venido advirtiendo sobre el conflicto que hay entre la luz y las tinieblas. Nos ha venido advirtiendo acerca de ese conflicto que hay entre el amor y el odio. La última vez que estuvimos aquí, nos encontramos con el primer enemigo del cristiano. ¿Se acuerdan ustedes cuál es
ese enemigo del cristiano que hablamos hace 2 semanas atrás, 2 o 3 semanas atrás. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo y su sistema. La voz de esa sirena que con su dulce canto pretende cautivarnos y seducirnos y atraernos a ella con el propósito de destruir la comunión con nuestro Dios. Ahora en esta tarde el apóstol Juan nos advierte de un tercer conflicto que como hijos de Dios tenemos que enfrentar todos los días de nuestra vida. El conflicto que hay entre la verdad y la mentira. Conflicto que tiene como representantes por un lado a nuestro Dios y por el otro a Satanás, el segundo enemigo del cristiano que el apóstol Juan nos presenta en esta oportunidad. No es suficiente para un cristiano andar en la luz. No es suficiente para un cristiano andar en el amor. Él también debe de andar en la verdad de nuestro Dios. El problema que tenemos por delante, mis hermanos, es la verdad o las consecuencias de la mentira. La verdad o las consecuencias de la mentira. Ahora, como hemos visto en los estudios anteriores de esta epístola, el apóstol Juan, él fue llamado por nuestro Dios con una misión muy especial. Él fue llamado a enmendar lo que se había roto. Él fue llamado a corregir el error. Si recordamos, hacia el final del siglo I, cuando el apóstol escribe, hermanos, esta carta, primera de Juan, la verdad del Evangelio ya había sido objeto de graves ataques y varias herejías, varias falsas enseñanzas, falsas doctrinas se habían infiltrado en la iglesia del Señor. Por lo tanto, la función del apóstol Juan fue advertir, fue llamar a estos primeros cristianos a que se vuelvan y se mantengan firmes en los fundamentos de la doctrina de nuestro Señor. Es por eso que el apóstol en este pasaje que estamos estudiando, en el capítulo 2 de Primera de Juan, él se centra en este conflicto, el conflicto que hay entre la verdad y la mentira. Y él lo va a presentar, mis hermanos, a nosotros en 2 versículos, versículos 18 y 19, en el capítulo 2 de Primera de Juan. Versículos 18 y 19. La palabra del Señor dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Todo este pasaje, mis hermanos, que continúa hasta el final del capítulo 2, es un estudio muy importante de cómo reconocer una herejía, de cómo reconocer una falsa doctrina cuando uno se encuentra con ella, cuando uno la escucha. Yo creo que no hay nada más importante en este día, en esta era de confusión, en donde todos dicen tener la razón, que escuchar la voz de este apóstol y estar alertas. Y como decimos de una manera coloquial, de tener las antenas bien puestas, bien paradas. Todo este pasaje, mis hermanos, es un estudio fundamental sobre la diferencia que existe entre la verdad y la mentira. Pero antes que el apóstol Juan nos advierte de las consecuencias trágicas que tenemos que enfrentar si nos apartamos de la verdad, él primeramente va a hacer un énfasis de la gravedad de este conflicto mediante el uso de 2 frases especiales. 2 frases especiales. Y estas 2 frases vamos a encontrarlas, mis hermanos, fácilmente en el versículo 18. Yo creo que todos nosotros hemos notado estas 2 frases especiales. El último tiempo y el anticristo. Ambas frases dejan muy en claro que nosotros los cristianos, mis hermanos, estamos viviendo
en momentos de crisis y por lo tanto tenemos que protegernos contra los ataques de este segundo enemigo, Satanás, ataques que siempre vienen a través de la mentira y del error. Nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 8, versículo 44, Juan capítulo 8, versículo 44, nuestro Señor Jesucristo va a describir, mis hermanos, la naturaleza de este segundo enemigo, Satanás. En la segunda parte del versículo 44, Juan capítulo 8, versículo 44. En la segunda parte de este versículo, nuestro Señor Jesucristo, hablando de este enemigo, Él dice lo siguiente: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La naturaleza misma de este enemigo, Satanás, mis hermanos, él es la fuente del error, él es la fuente de toda mentira que se levanta contra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera frase, el último tiempo. Si nosotros leemos, hermanos, a lo largo del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que la era actual, el tiempo en que nosotros estamos viviendo, el tiempo que abarca después de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y antes de su venida, es llamada como el tiempo o los últimos tiempos, los últimos días. Este es el periodo final, nuestros días en los que estamos viviendo, periodo que abarca hasta que nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra por segunda vez. La última hora, mis hermanos, comenzó en los días del apóstol Juan, y desde entonces ha venido creciendo más y más en intensidad. En los días del apóstol Juan habían falsos maestros. Y desde entonces hasta nuestros días, estos falsos maestros, estos anticristos han aumentado tanto en número como en influencia y en actividad. Su presencia se deja ver por todo lugar. Y como veremos más adelante, mis hermanos, con mucha tristeza, aún los vemos dentro de la iglesia del Señor. Como podemos ver, la última hora o los últimos tiempos son frases que describen a un tipo de tiempo y no a la duración de un tiempo. No está hablando aquí el apóstol Juan de 25 años, de 50 años, de 100, de 500, de 1000 años, de 2000 años. Él está hablando de un tipo de tiempo, nuestros días, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra. Muchos falsos maestros han usado este versículo para predecir la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos han calculado, ellos han hecho ciertas predicciones basándose en ciertos números. Nosotros sabemos los resultados catastróficos de estas predicciones. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. El apóstol Pablo en sus cartas a Timoteo nos da una descripción, mis hermanos, de los últimos tiempos. Él, al igual que el apóstol Juan, observó las características de los hombres de esa época y sorpresa, en esas cartas vemos las mismas características que vemos nosotros en los hombres de nuestros días, aunque ahora con mayor intensidad. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 5. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 5, él hace una lista y describe el carácter de estos hombres de los últimos tiempos. Y él dice que estos hombres son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad,
pero que negarán la eficacia de ella. Y al final, el apóstol nos manda y nos dice, a estos evita. Esto, hermanos, es lo que estamos viendo en nuestros días. Hombres y mujeres que se aman a sí mismos, que tienen la apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. En otras palabras, mis hermanos, los cristianos siempre hemos estado viviendo en los últimos tiempos, en días de crisis. Por lo tanto, mi hermano, sí es importante que conozcas lo que crees y por qué lo crees. Sí es importante. Y la segunda frase, el anticristo. Esta frase, mis hermanos, es usada en la Biblia exclusivamente por el apóstol Juan. Y esta frase describe tres cosas. En primer lugar, describe un espíritu que está en el mundo y que se opone y niega a Cristo. En segundo lugar, describe a los falsos maestros que encarnan este espíritu, y aquí el apóstol Juan los describe como los muchos anticristos que han salido. Y número 3, describe a un hombre que va a encabezar la rebelión final mundial contra nuestro Señor Jesucristo. El espíritu del anticristo, mis hermanos, ha estado en el mundo desde que Satanás declaró la guerra a nuestro Dios. El espíritu del anticristo está detrás de cada falsa doctrina, está detrás de cada falso maestro, de cada mujer, de cada hombre que se opone a la voluntad de Dios. El espíritu del anticristo, mis hermanos, está detrás de cada error, de cada mentira que intenta cambiar o distorsionar la verdad del glorioso evangelio de nuestro Señor. En realidad, el prefijo anti tiene un doble significado. En el griego, este prefijo anti puede significar en contra de o en lugar de. En contra de Cristo o en lugar de Cristo. Y esta segunda, hermanos, este segundo significado es al cual nosotros tenemos que tenerle poner mucha más atención. Porque aquí no está hablando de que alguien se está oponiendo o está en contra de Cristo, sino que está hablando de alguien que muchas veces quizás viene de una manera muy sutil. Se presenta como un amigo, se presenta como una persona que quizás quiere aprender más de las cosas de Dios, pero que más adelante quiere imponer sus pensamientos, quiere imponer sus doctrinas en lugar de las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Satanás en su furor está luchando contra Jesucristo, contra su iglesia, contra nosotros, contra su verdad eterna. Y él está sustituyendo, él está falsificando la verdad que solo se encuentra en nuestro Señor Jesús. El espíritu del anticristo está hoy en el mundo y en un futuro no muy lejano, dará lugar a la aparición de un super anticristo. El anticristo con una A mayúscula. Aquí en la Biblia lo llama como el hombre de pecado, como el hijo de perdición. Este pasaje, mis hermanos, nos habla de dos fuerzas que actúan en el mundo de hoy. La verdad obrando a través de la iglesia por el Espíritu Santo de nuestro Dios, y la mentira y el error trabajando bajo el poder de Satanás. La Biblia nos dice que hoy en día hay quien está deteniendo la manifestación de este hombre inicuo, el anticristo. Y ese alguien, la palabra de Dios nos dice que es el Espíritu Santo de Dios que mora en el corazón de cada uno de nosotros los cristianos, los verdaderos hijos de Dios. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, Satanás será capaz de completar, hermanos, su victoria temporal, y a través de este anticristo dominará el mundo por 7 años, periodos por el cual la Biblia le llama la gran tribulación. En esencia, mis hermanos, el anticristo será un dictador mundial que muy pronto aparecerá en el escenario de nuestra historia y que conducirá a la humanidad en lo que pareciera, hermanos,
una edad de oro, prometiendo la paz, el bienestar, la bonanza y la respuesta a todos los problemas del hombre, hasta que después de 3 años y medio, Él mostrará su verdadera cara, Él mostrará su verdadera naturaleza, la mentira. Y entonces el juicio de nuestro Dios será derramado contra Él y sobre su imperio inmediatamente después del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mi hermano, volvamos a la pregunta inicial. ¿Piensas que es importante lo que tú crees? ¿Piensas que es importante? Yo creo que es sumamente importante. Estamos viviendo en los últimos tiempos, en los días de crisis, en la última hora, y el espíritu del anticristo, mis hermanos, está trabajando en el mundo. Por lo tanto, es de vital importancia que conozcas y que creas la verdad para que seas capaz de detectar el error y la mentira cuando te encuentres con ella. Y después de describir el ambiente y las circunstancias en las cuales estamos viviendo en los últimos tiempos, el apóstol Juan en el versículo 19 pasa a señalar el origen y la actividad de estos anticristos, de estos falsos maestros, quienes bajo la dirección del espíritu del anticristo y haciendo uso de la mentira, tratan de embaucar y conducir al cristiano, mis hermanos, al error. Versículo 19, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. La palabra del Señor dice así: salieron de nosotros, escuchen bien, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. La palabra nosotros se refiere, por supuesto, mis hermanos, a la comunión de los creyentes, a la iglesia. Pero por otro lado, no todo el que forma parte de una asamblea, de una congregación de creyentes, es necesariamente, mis hermanos, un miembro de la familia de Dios, un verdadero hijo de Dios. Una de las marcas de un verdadero hijo de Dios es un deseo natural de estar con el pueblo de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. La palabra del Señor nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Cuando un grupo de personas comparten la misma naturaleza divina y son habitados, mis hermanos, por el mismo Espíritu de Dios, se produce un deseo natural, hermanos, de querer disfrutar de la comunión y de compartir los unos con los otros. Y como hemos visto en los estudios anteriores, esa palabra comunión significa, ¿recuerdan ustedes? Tener ciertas cosas en común, participar de ciertas cosas que tenemos en común. Cuando las personas tienen, hermanos, realidades espirituales en común, quieren estar juntos. Sin embargo, los anticristos, los falsos maestros, como nos está hablando aquí el apóstol Juan, no permanecieron en la comunión. No permanecieron, mis hermanos, en la comunión de la iglesia, en la congregación, sino que salieron. Cuando estuve, hermanos, desarrollando este estudio, pude darme cuenta que en la iglesia, en la congregación, existen 4 grupos de personas. 4 grupos de personas. El primer grupo, aquellas personas que sabemos que hemos sido perdonados y que somos hijos de Dios y que tenemos vida eterna y que tenemos, hermanos, esa convicción. Hay un segundo grupo, aquellas personas que ellos son sinceros y que ellos saben que necesitan de Dios. Hay un tercer grupo, aquellas personas que profesan ser cristianos, pero su corazón está lejos de Dios. Ellos
se están engañando, hermanos, a sí mismos. Pero pude darme cuenta que hay un cuarto grupo dentro de la iglesia del Señor. Y ese grupo, ese cuarto grupo, son esas personas que Satanás, el enemigo, ha infiltrado en la iglesia del Señor. Miren ustedes, Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Segunda de Corintios, capítulos 11, versículos 13 al 15. La palabra del Señor dice así: porque estos, el apóstol Pablo está hablando, hermanos, de este cuarto grupo de personas que han sido infiltradas por el enemigo en la iglesia, en el seno de la iglesia. Porque estos son falsos apóstoles, dice, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no nos sorprendamos, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y escuchen bien, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, dice el apóstol. Pero por otro lado, mis hermanos, esto no implica que permanecer en la iglesia salva a una persona. Permanecer, mis hermanos, en la iglesia, en el seno de la iglesia, no salva a una persona. Nosotros sabemos que el único que salva es nuestro Señor, la fe puesta en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. El permanecer, el estar aquí en medio de la congregación, no te garantiza, mi amigo, mi hermano, la salvación eterna. Sino que permanecer, hermanos, en la comunión es una evidencia, es una marca que una persona es verdaderamente un hijo de Dios, es salvo. En la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesucristo dejó bien en claro que los frutos de una persona son una evidencia externa de su relación genuina con nuestro Dios. Es posible estar muy cerca de una experiencia de salvación e incluso tener algunas características muy similares a un cristiano y sin embargo no ser un verdadero hijo de Dios. ¡Qué tristeza! Las personas que el apóstol Juan menciona aquí salieron, dice el apóstol, dejaron la comunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque no poseían el Espíritu Santo de Dios, no poseían la vida eterna y el amor de Dios no estaba en sus corazones. Desafortunadamente tenemos que admitir que hay muchas divisiones en el pueblo de Dios hoy en día. Sin embargo, independientemente de la afiliación de una congregación, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos, tenemos cosas en comunes. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Creemos que el hombre es pecador por naturaleza y por hecho, y que la única manera, hermanos, de ser salvos es a través de la fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que Cristo murió como sustituto del hombre en la cruz y que resucitó entre los muertos, porque la tumba no pudo contenerlo. Creemos que el Espíritu Santo habita en los corazones de los verdaderos creyentes, de los verdaderos hijos de Dios. Y por último, creemos que un día no muy lejano, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, vendrá de nuevo. Los cristianos podemos tener diferentes preferencias en muchos asuntos, como costumbres, por ejemplo, en formas, pero estamos de acuerdo, mis hermanos, en las doctrinas básicas y fundamentales del cristianismo. Por ejemplo, podemos tener diferentes preferencias en las formas de bautismo. A algunas congregaciones les gusta realizar el bautismo en el mar, a otros en el río, otros en una piscina, otros aquí en el baptisterio, dentro del templo, pero el principio es el mismo. Algunas congregaciones, ellos celebran la Cena del Señor cada semana, otras congregaciones cada mes, otras congregaciones cada 3 meses, cada 6 meses, una vez al año, pero el principio, mis hermanos, es el mismo. Algunas congregaciones se reúnen una vez a la semana, otras congregaciones se reúnen
2 veces a la semana, 3 veces a la semana, pero el principio, mis hermanos, es el mismo. Si hacemos un estudio de la historia de los cultos y sistemas religiosos anticristianos, encontraremos que en la mayoría de los casos, sus fundadores, mis hermanos, comenzaron en una iglesia local. Comenzaron aquí. Ellos estaban con nosotros, dice el apóstol Juan, pero no eran de nosotros. Por lo tanto, salieron de nosotros y comenzaron sus propios grupos. Escúcheme bien, mi hermano. Cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier grupo, no importa cuán religioso sea, cuán piadoso se mire o parezca, que por razones doctrinales se separa de una iglesia local que es fiel a la palabra de Dios, inmediatamente, mis hermanos, debe ser tenido como sospechoso. Algo no está andando bien. A menudo estas personas, estos grupos, siguen líderes humanos y libros escritos por hombres, en lugar de seguir a Jesucristo y a la palabra de Dios, que es infalible y que perdura para siempre. Y para terminar, ¿por qué algunos cristianos son engañados tan fácilmente por los falsos maestros? Esta es la pregunta, hermanos, que con mucho dolor me hice. ¿Por qué es que los cristianos son engañados tan fácilmente por estos falsos maestros, por estos anticristos? Y la respuesta es muy sencilla. Porque ellos no permanecen, hermanos, en las enseñanzas del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, y voy a pedirles, mis hermanos, abran sus Biblias. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 14. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 14. El apóstol Pablo, mis hermanos, de una manera clara y muy sencilla nos va a hablar de esta gran verdad. Y él nos va a dar la respuesta. ¿Por qué algunos cristianos son engañados tan fácilmente por los falsos maestros? La palabra del Señor dice así: y él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. Nosotros hemos enseñado que en estos días nuestro Dios está obrando y está trabajando a través de estos evangelistas, pastores y maestros. Y el versículo 12 dice: Él está trabajando con estos hombres a fin de perfeccionar, dice, a los santos, a la iglesia, para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Con qué propósito? Esa palabra "para" nos habla de un propósito. Y escúchenlo bien, porque aquí está la clave. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por lo tanto, podemos concluir que es en el seno de la iglesia, es en el seno de la congregación, escúcheme bien, mi hermano, que el verdadero Hijo de Dios, que el verdadero cristiano va a ser edificado, va a ser cimentado y va a ser entrenado en la verdad a través de la enseñanza de la palabra de Dios, la Biblia, por hombres señalados y equipados por nuestro Dios y bajo la dirección del Santo Espíritu de nuestro Padre. Este es el plan de Dios, este es el diseño de Dios para su iglesia, mi hermano. Pero ¿sabes qué? Satanás también lo sabe. El enemigo también lo sabe. Este segundo enemigo del cristiano también lo sabe. Es por eso que Satanás, mis hermanos, este segundo enemigo del Hijo de Dios, a través de estos falsos maestros,
poseídos por el espíritu del error, poseídos por el espíritu del anticristo. Se apartan y sacan a los creyentes de la comunión de la iglesia para hacer de ellos, hermanos, sus víctimas, engañándolos a través de doctrinas de demonios que niegan la eficacia del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que tiene poder para transformar y para salvar. Por eso es que el autor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículo 25, el hermano, este autor, este hermano que escribió esta carta, nos exhorta y nos anima, hermanos, a hacer lo siguiente. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos, sino exhortándonos en tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nuestro Señor Jesucristo, su venida, hermanos, está muy cerca. ¿Por qué algunos cristianos son engañados tan fácilmente? Porque han dejado la congregación, han dejado de congregarse, no están en el discipulado, no están en el lugar donde nuestro Dios, hermanos, ha escogido y ha planeado y ha diseñado como el principal centro de enseñanza e edificación de nuestras vidas. Ahora volvamos una vez más a la pregunta inicial. ¿Piensas, mi hermano, que es importante lo que crees? Yo creo que es sumamente importante. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Así concluimos este estudio. Rogamos a Dios que te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.